José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, falleció ayer a los 89 años de edad en su granja a las afueras de Montevideo. Sufría de cáncer de esófago desde mayo de 2024. En enero de 2025 anunció metástasis hepática y pidió una muerte tranquila. Durante una conferencia de prensa en mayo de 2024 anunció que le habían detectado un tumor en el esófago. Pepe Mujica expresó con serenidad: todo lo que nace, nace como es, reflejando una de sus ideas fundamentales sobre la naturaleza de las cosas, la vida y la aceptación de la realidad tal como es. Escuchemos. El asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiaciones. Casi seguro que el tratamiento que me van a imponer va a ser radiación. ¿Tiene miedo? ¿Miedo de qué? ¿De morirme? De sentirse mal, de morirse, muchas cosas pueden darle miedo. Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. Y yo he tenido una suerte, tengo balazo a patada, perdí el paso, tengo una enfermedad inmunológica. Estoy viviendo de gratis. ¿Qué me voy a quejar? Le agradezco al doctor José Jesús Bravo Vergara, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara, que esté con nosotros esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días. Doctor, ¿quién fue Pepe Mujica, José Pepe Mujica? Bueno, pues definitivamente es un referente de la izquierda en América Latina. Se trata de un personaje que fue guerrillero en el movimiento Los Tupamaros en Uruguay, en la década de 1970. Posteriormente fue también apresado en 3 ocasiones, se puede decir, una precisamente en 1960 y posteriormente en 2 ocasiones, en 1970, en donde incluso recibió algunos balazos, se recupera, se escapa y después es de nueva cuenta apresado por el gobierno militar, digamos, por la dictadura de Uruguay, y sería liberado en 1985 por el entonces presidente Sanguinetti. Sí, él después se convierte en parte de un movimiento de liberación popular que es bastante importante en ese sentido. Es un movimiento de izquierda, precisamente, que habla de los derechos de las mayorías, obviamente, de los derechos de aquellos vulnerables. Incluso hay una promoción constante sobre el derecho a la libertad al aborto, sí, y desde luego también incluso el matrimonio igualitario. Entonces, esos son puntos interesantes también que hay que tener en cuenta. En 2005 él fue o se convierte, digamos, en el encargado de la ganadería, un secretario de ganadería en Uruguay, bajo la presidencia de Tabaré Ramos, y posteriormente en 2010 se convierte en presidente de Uruguay. 2010 a 2015 va a ser un ciclo interesante, además, porque se convierte en uno de los presidentes más populares, precisamente por su entendimiento, su directriz, por su pasado guerrillero, por su incorporación y su adaptación a la competencia política, por la aprobación de la mayoría de los uruguayos en el episodio en el que gana la presidencia, y en el presidente más pobre del mundo, ¿no? Que también es uno de los entendimientos más claros y más congruentes, ¿no? A final de cuentas, en ese sentido, ¿no? Una persona o un personaje que repudia el exceso del consumismo, que plantea que eso ha sido también un gran apresador, digamos, o un gran cazador de las conciencias de la población a nivel mundial, sí, y eso ha sido también, cuando menos también en su país, una gran situación de déficit social en ese sentido. Entonces se convierte en un gran referente, y tuvo algunos fracasos económicos en su gobierno en algún momento determinado, pero tuvo algunos otros logros generales en la sociedad uruguaya, y creo que eso es lo que deja como legado en específico. Es cierto que pierde la presidencia hacia 2000, ya no participa más, pero me refiero yo a que el movimiento
se queda estancado, y de hecho en 2020 a 2025, que fue es el periodo anterior a este que ganó Yamandú, que es su delfín, digamos, Yamandú Orsi, con el presidente Lacalle, fue un gobierno que tendencioso a la derecha, abiertamente, ¿no? Y sin embargo, de nueva cuenta, el legado de Mujica es tan fuerte que el movimiento que él dirigió, que la visión, la perspectiva que él promovió, es la que vuelve a ganar la presidencia en Uruguay con Yamandú Orsi. Entonces, sí, es un referente de la izquierda, por supuesto, de una izquierda democrática, por supuesto, de una izquierda progresista, por supuesto. Imposible que no se nos venga a la mente, ahorita que usted menciona, doctor Bravo, que fue conocido como el presidente más pobre del mundo, que fue conocido por su austeridad, por su estilo de vida sencillo, recordar la imagen del bocho, del Volkswagen, del viejo Volkswagen que manejaba cuando era presidente. Así es, del bocho, del Volkswagen y de la casa a la que se va, que es su casa histórica, digamos, la chacra, que le llaman, una casa pequeña, modesta, sí, en donde vive cómodamente, pero sin lujos. Así es. Sí. Esa es la imagen que nos puede quedar de él, de una referencia de un tipo congruente, de un tipo que nace en clase media, no nació en una clase baja así netamente, que nace en una clase media, porque es empático con las necesidades de los vulnerables, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en lo personal, y yo creo que coincidimos muchas personas, muchos académicos, muchos investigadores, que se trata de un personaje sumamente relevante y congruente, ¿no? En el planteamiento de su pensamiento como tal y en los hechos en cómo vivía. Promovió durante su gobierno leyes progresistas, nos decía ahorita doctor Bravo, ¿qué leyes progresistas promovió? Hubo 3 leyes que son consideradas como progresistas, podemos estar o no de acuerdo, sí, pero por ejemplo son consideradas como progresistas el derecho al aborto, que es algo importante, ya no es la penalización como tal. Obviamente viene otro punto importante que es la legalización del cannabis. Ojo, esto lo promueve en 2012, 2013, pero se da bajo ese planteamiento de promoción hasta 2017. Sí, alguien dirá, bueno, pues no es tan progresivo el promover algo para drogarse. Aquí el punto es que quita también un espacio al mercado negro, ¿no? De la marihuana. Entonces, puede verse en diferentes asunciones. Y también el derecho igualitario, ¿no? El derecho igualitario, y en ese sentido también el derecho a la comunidad LGTB, que también fue muy importante en el periodo de José Mujica. Sí, deja también como legado algunos pronunciamientos, algunas frases que se quedan para la historia. Dice Pepe Mujica, cuando tú compras con dinero, no estás comprando con dinero, estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener ese dinerito, sobre el consumismo y la libertad. Así es, precisamente ese es el punto, y por eso hablamos de la congruencia de la forma de vida de José Mujica, ¿no? Cuando se habla de que la mercadotecnia, al final de cuentas, el consumismo en específico hace presa, más que la mercadotecnia, el consumismo sería algo más correcto, hace presa a la persona, al individuo, de una constancia de gasto, ¿sí? De gastos en muchas ocasiones innecesarios, o del planteamiento incluso hasta de un estilo de vida que posiblemente no se necesite, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tipo que, insisto, planteó cierta congruencia porque era un tipo que vivía bastante modesto, con una casa pequeña, la famosa chacra, y pues manejando su bochito, ¿no? Incluso cuando era presidente. Entonces, insisto, es la congruencia lo que intentó hacer, lo que intentó reflejar y promover. No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Así es, sí. Así es, exactamente. Yo creo que es una de las grandes imágenes que nos va a quedar pues a todos prácticamente, ¿no? A los que tenemos una memoria y que fuimos construyendo una memoria histórica, obviamente a los jóvenes en específico, ¿no? A los que conocieron, a los que, por ejemplo, lo alcanzamos a ver incluso en alguna plática en 2016, me parece que fue aquí en 2016 en la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, que tuvimos el gusto de verlo. Me parece que es un personaje que impacta, que tiene un tipo de influencia en la juventud
en estos tiempos. Sí, de hecho, impresionante la forma que cómo conectaba con los jóvenes, a pesar de la diferencia de edad. Así es. Yo pienso que tiene que ver obviamente con dos cosas, obviamente con un pasado un tanto místico, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que, pues sí, es cierto, llegó a ser o participó, ¿no?, en este movimiento de los Tupamaros, que para muchos, bueno, era un movimiento guerrillero, simplemente dentro de un margen que está fuera de la ley, ¿no?, propiamente dicho, y que posteriormente se incorpora al ámbito legal y al ámbito, digamos, de la participación electoral, y logra tener una gran relevancia y logra ser presidente, y es congruente con lo que peleaba, con lo que promovía siendo guerrillero y con lo que promovía o en su pensamiento ya siendo presidente propiamente dicho, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que es uno de los personajes que se puede decir más congruentes, ¿por qué no decirlo?, en cuanto a presidentes, ¿no?, en el sentido de promover una modestia, pero una justicia y obviamente el ser partícipe en ese sentido con un estilo de vida que tiene que ver con esa congruencia y con esa búsqueda de justicia para todos los ciudadanos de su país. ¿Existe actualmente algún líder mundial que se le parezca, aunque sea poquito? No, es difícil. Cada quien tiene su personalidad. Me parece que en México el presidente López Obrador, cuando comienza a gobernar, es un poco congruente con eso, pero las circunstancias y las situaciones son diferentes, ¿no? A final de cuentas, él comienza con su carrito, con un Volkswagen también, de la marca Volkswagen, por cierto, estamos haciendo ahí promoción, y con me parece que es un Jetta, ¿no? Exacto. Y a final de cuentas, pues tiene que cambiarle, ¿no? Por la misma necesidad, ¿no? Entonces, era algo interesante también que se pudiera reflejar, ¿no? Él también participa en ese sentido, pero obviamente la misma dinámica no le permite mantenerse en esa situación o en esa esfera de imagen que pretendía dar en ese sentido, ¿no? Pero otros presidentes me parece que lo toman también como gran referencia, ¿no? Es una gran referencia de la izquierda y en ese sentido pues coincide obviamente con el mismo López Obrador, con Lula, obviamente con la actual presidenta mexicana también Sheinbaum, y me parece que hay otros presidentes que debieran de tomar ejemplo del mismo José Mujica, presidentes de izquierda como el propio Maduro en Venezuela, el propio Daniel Ortega en Nicaragua, que son dos versiones muy diferentes de Daniel Ortega, el que llega a la presidencia en el 79 y el que está ahorita, ¿no? Dos versiones completamente diferentes. Y otros presidentes también que son importantes y que han tenido una tendencia hacia la izquierda, el propio Gustavo Petro, ¿no? Que fue un guerrillero y después se incorpora también al ámbito político. Sí, entonces aquí en América Latina parece que es uno de los grandes representantes de la izquierda, junto, insisto, con Lula, con el mismo López Obrador, con Maduro y con Daniel Ortega. Creo que quedarían fuera de esta esfera de izquierda progresista. Tienen otra visión, otra perspectiva y otros métodos también. Sí. Pero José Mujica creo que queda en ese sentido, que es un tipo que viene desde ese ámbito guerrillero y tiene la posibilidad de participar y enarbola esa bandera que va a ser en la que va a ser un ejemplo fundamental él, con la congruencia política y social con la que vivió. Doctor José Jesús Bravo Vergara, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por ayudarnos a entender a José Pepe Mujica. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Hasta pronto. Decía Pepe Mujica, el que no es feliz con poco, no va a ser feliz con mucho. Fuerte el fraseo, ¿eh? El que no es feliz con poco, no va a ser feliz con mucho.